el importante asunto de la salvación. Amén. El importante asunto de la salvación. Este bendito libro, la palabra de Dios, trata un sinnúmero de asuntos, todos ellos muy interesantes, muy importantes, pero podríamos decir que el asunto prominente, el más importante que está aquí en las Sagradas Escrituras para con nosotros, tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Las Sagradas Escrituras tienen el propósito de que nosotros seamos sabios para la salvación a través del estudio de ellas. La venida del Hijo al mundo tenía ese propósito. El Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que tomar como un asunto focal la predicación de la salvación del alma. ¿Qué significa? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo está planteada en las Escrituras? Esto es importante. Mire, hoy en día hay muchos que están buscando que Dios haga un milagro en sus vidas de sanidad. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que hace milagros de sanidades. Yo mismo he sido objeto de su poder y misericordia y me ha sanado en muchas ocasiones. Pero las sanidades no son el punto focal del Evangelio. Son señales que vendrían a respaldar la predicación del Evangelio. Otros muchos están llenando templos en busca de prosperidad. Yo también creo en un Dios que levanta del polvo al pobre. Yo creo en un Dios que suple las necesidades y que abre las ventanas de los cielos. Pero ese no es el punto clave de las Sagradas Escrituras. El Señor no vino solamente para que estemos sanos, gozando de cabal salud. Todo mundo quisiera eso. El Señor no vino para que ninguno de nosotros tenga necesidades económicas y tenga sus problemas económicos resueltos. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos hoy están buscando un Dios que les haga un milagro de sanidad. Otros están buscando un Dios que les provea para sus necesidades. Y pocos, muy pocos, están buscando al Dios que perdona los pecados. Pocos están buscando un Dios que les salve de la condición ruinosa en la que se encuentran. Y esto es triste, porque precisamente la salvación del alma es uno de los asuntos más importantes y prioritarios que maneja la palabra bendita del Señor y nos presenta el Evangelio. Vamos a buscar para leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 16 al 18. Y fíjese, se habla tan poco a veces de la salvación, que hay personas que cuando les hablamos de la salvación dicen, ¿salvación? ¿Y qué es eso? Y usted le pregunta a alguien si ya es salvo y dice, ¿salvo? ¿Y salvo de qué? Dicen algunos. ¿Salvo de qué? No están conscientes de su situación. No sienten el apremio ni la urgencia de ser salvos. Sienten el apremio y la urgencia de los problemas económicos y de los problemas de salud, como la mayoría de la gente siente esas angustias. Pero poca gente siente la angustia de estar perdido y de necesitar ser salvo. ¿Sí? Y luego hay otros que van más allá y dicen que nadie puede decir que es salvo, que nadie puede decir que ya es salvo. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este asunto tan importante. Amén. ¿Ya lo tiene? San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En alguna de sus epístolas, en Filipenses, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ocupaos de vuestra salvación. Y en esta hora yo como predicador quiero ocuparme de ese tema, de predicar acerca de la salvación. El escritor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que el asunto de la salvación no es un asunto menor, es el asunto más importante que tiene que ver este bendito libro de Dios con nosotros. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué significa ser salvo? ¿Cómo podríamos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, decirle a alguien lo que significa ser salvo? Quizá alguien te lo ha preguntado o alguien algún día te lo va a preguntar. Cuando te digan, ¿y tú eres salvo? ¿Pero qué significa ser salvo? Quiero decirle, según lo que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, en esta porción del capítulo 3, del verso 16 al 18,
Podríamos decir que una definición de ser salvo o alguien que es salvo es alguien que tiene vida eterna. Amén, hermanos. ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo significa tener vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten ustedes que el verso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso da por sentado, ahí podemos nosotros inferir algo, una condición del hombre. El que no ha creído en Él, o el que no quiere creer en Él, no tiene vida eterna. Entonces está perdido, está perdido. Y esto es precisamente lo que el Señor no quiere. Él dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los creyentes en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Amén, hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Dirá entonces alguno de los que suelen contradecir, de los que suelen oponerse al Evangelio, dirá alguno, bueno, ¿cómo dicen ustedes que tienen vida eterna si nosotros hemos visto que muchos cristianos han muerto? Hemos acudido al velorio, al sepelio, al entierro de muchos hermanos. ¿Dónde está entonces la vida eterna? Si tienen vida eterna, ¿por qué han muerto? Bueno, leamos qué dice el profeta Daniel en el capítulo 12, hablando acerca de la vida eterna. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, el verso 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Creo que esta figura la entendemos todos. ¿De quién está hablando? Está hablando de los muertos, ¿verdad? Está hablando de los muertos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay una respuesta. Cuando alguien dice, si los cristianos tienen vida eterna, entonces ¿por qué mueren si es que tienen vida eterna? Bueno, parece que mueren, ¿verdad? Da toda la impresión de que han muerto, ¿verdad? Se celebra un sepelio, un velorio, se compra una caja, se sepulta. Bueno, ¿dónde está la vida eterna? Todos mueren. Todos mueren, justos e injustos, ricos o pobres, creyentes o no creyentes, todos mueren. Dice el libro de Eclesiastés que en esta guerra no hay armas que valgan. Llega la muerte y todos sucumben ante ella. Pero entonces esa condición de fe del hombre y la mujer cristiana se ha de manifestar un día, en el día de la resurrección. En el día de la resurrección. Dice aquí que los que duermen en el polvo se levantarán. Ahora, dice que se levantarán unos para vida eterna y otros, dice, para vergüenza y confusión perpetua. De ahí nosotros podemos inferir que todos los muertos se levantarán. Todos los muertos se levantarán. Y efectivamente la palabra de Dios dice así, que viene un día en que todos oirán su voz y se levantarán. Solo que unos se levantarán primero. Los que se levantan primero son los del Señor, son los que creyeron en Él, son los que fueron lavados con su sangre. Amén. Son aquellos que se levantarán en lo que nosotros llamamos o conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Ahí se levantarán unos. Esos que se levanten en el rapto son los que se levantarán para vida eterna. Los otros, también llegará su momento de que se levanten. Esto podemos verlo en el libro de Apocalipsis, lo veremos más adelante. También aquellos se van a levantar y todos van a comparecer delante de Dios. Pero no podemos llamarle vida eterna a lo que sigue para ellos, los que no creyeron en Cristo y que se levanten. Daniel lo llama
vergüenza perpetua. Daniel lo llama confusión perpetua. Finalmente, la Escritura habla de dos estados finales y los dos son eternos: el cielo y el infierno, la salvación y la condenación. Uno es un estado permanente de vida, por eso es llamada la vida eterna. El otro es un lugar permanente de castigo, un castigo que no mengua, un castigo que no termina. Es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Por eso dice confusión y vergüenza perpetua. Ahora, ser salvo es tener, ¿qué decíamos? Vida eterna. Ser salvo es tener vida eterna. El Señor Jesucristo lo expresó con estas palabras en el Evangelio según San Juan, ya leíamos, pero ahora en el capítulo 10, por favor acompáñame en esta lectura, San Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Aleluya. Los que oyen su voz y lo siguen. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A estos es a quienes dice: y yo les doy, ¿qué les da, hermanos? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir que también el que es salvo está seguro en las manos de Cristo. Está seguro en esta vida y en la venidera. Está seguro mientras está aquí de pie, pero también está seguro mientras está esperando levantarse. Está escondida su vida en Cristo. Está seguro, no perecerá, y nadie puede arrebatarlo de esa protección que Cristo le está dando permanentemente. Bendito sea el nombre del Señor. Vea más adelante aquí en San Juan, ahora en el capítulo 11, lo que dice el versículo 25 y el 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. ¿De qué está hablando aquí el Señor, nuestro Salvador? De que Él tiene el poder de la vida y que Él tiene el poder de levantar a los muertos, porque Él mismo es la resurrección y Él mismo es la vida. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que sobre la vida eterna que tiene el creyente, la muerte ya no tiene su efecto permanente, ya no perece, ahora solamente duerme. El veneno de la muerte, el aguijón de la muerte, para los que creemos en Cristo, ese aguijón ya no tiene el efecto que antes tenía o que tiene para los que no creen en Cristo. Nosotros podemos decir juntamente con el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No que ibas a acabar conmigo? ¿No que iba yo a perecer? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si aquel en quien yo he creído me dice: aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ser salvo es tener vida eterna. La vida eterna que Cristo ofrece, la vida eterna que hoy ya disfrutamos, la vida eterna que disfrutaremos plenamente cuando nos levantemos para estar con Él. La Biblia habla de un libro que es conocido como el libro de la vida. ¿Por qué se llama el libro de la vida? Porque están inscritos en ese libro los que tienen vida, vida eterna. Allí no están inscritos los muertos, aunque ciertamente, oiga usted, algunos de ellos ya no están aquí, han muerto. Pero al estar anotados en ese libro, que es el libro de la vida, entonces ellos tienen vida.
No es un libro de muertos, es un libro de gente que tiene ¿qué? Que tiene vida. Por eso es el libro de la vida. Ser salvo es tener vida eterna. Ser salvo es tener esta confianza en Jesús. Ser salvo es gozar de esta protección que Él nos da en todo tiempo, en todo momento. Aún en valle de sombra de muerte está con nosotros y nos guía aún más allá de la muerte. Aleluya. No nos deja, no nos abandona. Nuestra comunión con Él no se termina ni con la muerte. Pablo dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni la vida ni la muerte, ni lo pasado ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo. Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Aleluya. Ser salvo es todo esto. Y ser salvo es también que nuestro nombre esté inscrito no solo en la membresía de una iglesia local aquí en la tierra, sino que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Veamos qué dice en Lucas, Evangelio según San Lucas. Los discípulos regresan contentos de que están usando el poder y la autoridad que el Señor les dio para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y dice ahí en Lucas 10, capítulo 10, del versículo 17 al 20, dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Fíjese lo que dice este texto. Le está diciendo el Señor a los suyos: no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Aquí quiero invitarle a hacer un paréntesis, que recuerde usted otra parte de la escritura, donde unos le dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto. Aquí el Señor le está diciendo a los suyos: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué nos hemos de regocijar? ¿De que echamos fuera demonios? Gloria a Dios. ¿De que sanan los enfermos? Gloria a Dios. De lo que nos debemos de regocijar es de que seamos salvos. Porque alguno podría echar fuera demonios, otro podría sanar enfermos, muchos van a hacer grandes milagros, grandes prodigios, como le están haciendo ahora. Pero ¿sabe qué? Tristemente, aunque hacen todo eso, no son salvos. Dirá alguno: ¿cómo puede ser eso posible? Pues es posible en tanto que la Biblia dice que es así y que será así en aquel día. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor se volverá y les dirá: nunca os conocí. Entonces, ¿de cuál debe ser la gloria del creyente? ¿Que eche legiones enteras de demonios? ¿Que están enfermos aún con su sombra? ¿Cuál es la gloria del creyente? La gloria del creyente es que sea salvo por la gracia de Dios. Que sea, ¿qué, hermanos? Que sea salvo, que su nombre esté inscrito, o como dice aquí, escrito en los cielos. Escrito en los cielos, en un libro especial de Dios. ¿Sabe que Dios tiene varios libros? Nosotros aquí en la tierra tenemos este como el único libro de Dios, la Biblia. Pero este mismo libro nos habla de otros libros que Dios tiene. Dios tiene otros libros. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. Ahora sí, nuevamente se menciona ahí el libro de la vida. Recuerden que estamos hablando de lo que significa ser salvo. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 20 del versículo 11 al 15. Se van a dar cuenta ustedes ahí cómo aparecen varios libros, pero entre los varios libros destaca uno especial. Aleluya. Dice Apocalipsis 20 del 11 al 15: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos. ¿Vi a quién? Recuerde lo que dice Daniel en la cita que acabamos de leer hace un momento. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuánta gente hay que dice, todo lo que tú hagas en esta vida lo pagas? No necesariamente. No necesariamente. Pero sí, todo va a ser juzgado. Aunque ya haya muerto la persona, se va a levantar, dice Daniel. Unos se van a levantar para vida eterna, otros se van a levantar para confusión y vergüenza perpetua. Y dice aquí que va a haber libros ahí. Los libros se abrirán y los muertos serán juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Entonces quiere decir que esos libros delante de Dios son un registro. Dios lleva un registro tuyo, mío. Dios lleva un registro de cada uno de nosotros. Quiero pensar que hay un libro que registra nuestras palabras. ¿Nuestras qué? Palabras. ¿Sabes que la Escritura dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta? Hay un libro que registra nuestras palabras. Hay otro libro que registra las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nadie sabe eso. Nadie sabe lo que tú estás pensando, cuáles son tus intenciones verdaderas, pero hay un libro donde está escrito todo eso. Hay un libro donde están escritas tus obras buenas y tus obras malas. Hay un libro en el que están escritas tus ofrendas, tus holocaustos, tus diezmos, tus primicias. Hay otro libro donde está escrito tus visitas a los presos, tus visitas a los enfermos. Pero sobre todos esos libros que contienen verdades, porque ahí no hay ninguna mentira en esos libros. Ahí está la verdad de nuestra vida, en esos libros. Pero hay otro libro aparte. Podríamos decir que esos libros que se abren primero son toda la evidencia que hay en nuestra contra. Porque si fuéramos juzgados solamente por esos libros, quiero decirle que ninguno tendría esperanza, ninguno tendría excusa, ninguno tendría salida. Ahí seríamos exhibidos todos por igual. Pero bendito sea Dios, hay otro libro. Se abre otro libro, aleluya. Y qué bueno que se menciona aparte de los otros. ¿Se dan cuenta que se menciona aparte de los otros? Dice, y entonces los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida se perdió, porque fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y eso es lo que el Señor no quiere. Recuerde que dice San Juan 3:6, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna. Eso es ser salvo. Si regresamos a San Juan, donde leíamos al principio, encontramos que ser salvo también no solo es tener vida eterna, sino es no ser condenado. Sí dice así, ¿verdad? Sí dice allí en San Juan 3, el 17 y el 18. Fíjate, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores? ¿Os ha nacido un qué? ¿Un fiscal?
¿Ya vino uno que viene a acusarlos de todo lo que han hecho? No, el ángel le dijo a los pastores: os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese, aquí aparece la palabra condenación. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El que en él cree no es condenado. Y si relacionamos este pasaje con lo que acabamos de leer de Apocalipsis, en Apocalipsis lo que estamos leyendo es un juicio. Hay un trono. ¿Cómo es ese trono? Blanco, de perfecta justicia, de perfecta pureza, de perfecta imparcialidad. Solo hay uno que puede sentarse en ese gran trono blanco, y es el juez de toda la tierra. Un juez justo, un juez recto. Aleluya. Y lo que acabamos de leer tanto en Juan como en Apocalipsis nos habla de que habrá un juicio. Ser salvo significa que, llegado la hora de presentarnos delante de Dios, nosotros podemos no ser condenados, sino ser salvos. Aleluya. Ser salvos. Nosotros vemos aquí un juicio. Hay uno que juzga sentado en su trono. Hay libros abiertos y todos están de pie ante Él, que los va a juzgar, y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Va a ir pasando cada cual, y los libros irán hablando. No tendrá que defenderse aquel, sino que los libros por sí mismos, lo que está escrito en esos libros, es lo que va a hablar. Eso es lo que va a hablar. Eso es lo que va a valer allí. Imagínense que nosotros pasemos y todo lo que está escrito en esos libros respecto a nuestra vida. Qué tremendo. Pero, aleluya, cuando ya esos libros han sido exhibidos y leídos, entonces el juez dirá: bueno, busca su nombre en el libro, en el otro libro, en el de la vida. Y amado hermano, si nuestro nombre aparece en el libro de la vida, entonces no importa todo lo que hayan dicho los demás libros. ¿Me entiende? Si nuestro nombre aparece en el libro de la vida, en ese momento no somos condenados, sino que en ese momento estaremos experimentando lo que aquí, quizá, como dicen los muchachos, todavía no nos ha caído el 20, hermanos. Pero ese día delante del gran trono, cuando hagamos con nuestros nombres en el libro de la vida, vamos a saltar y nos vamos a regocijar y vamos a llorar de alegría, ¿sí? Cosa que a veces aquí no hacemos, porque preguntamos: ¿quiénes son salvos? Amén. ¿Quién quiere ser salvo? Amén. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ser salvo es no ser condenado a pesar de ser culpable. Aleluya. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Oiga, no ser condenado a pesar de ser culpable. ¿Por qué? Entonces el que está juzgando no es tan justo. No, Él es el juez justo y recto. Aleluya.
Dirá entonces alguno: entonces, ¿cómo alguien tan recto y justo puede, después de hallarlos culpables, no condenarlos? Por esa justicia suya preciosa que Él tiene. Precisamente el juicio que Él hace. El apóstol Pablo habla de ese juicio. Quiero que vea ahora en su Biblia, en Romanos capítulo 2. ¿Cuáles son las características de este juicio precioso? Inclusive muchas Biblias tienen en el capítulo 2 de Romanos un encabezado que dice, no sé si la de usted diga como la mía, pero dice: el justo juicio de Dios. Amén. ¿Sí dice así en su Biblia? El justo juicio de Dios. ¿Por qué es un juicio justo? Mire, dice en el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es justo porque es según ¿qué? Según verdad. Dios no tiene necesidad de andarle inventando pruebas a nadie o sembrándole evidencias a nadie, ¿verdad que no? Porque el juicio de Dios justo es según ¿qué? Es según verdad. En el versículo 5 y 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es justicia. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Está hablando ahí de qué? Él va a dar vida eterna en un juicio que será justo. El verso 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es un juicio que es según verdad. Es un juicio justo. Y es un juicio en el que Dios no está haciendo acepción de personas. Está juzgando a todos por igual. Pero en este juicio, antes de que ese juicio se manifieste y llegue a nosotros, Dios está haciendo algo. Y es precisamente a través de la predicación del Evangelio. Es precisamente a través del anuncio de los que predicamos el Evangelio que Dios quiere que los hombres sepan algo. Que antes de que esa hora llegue, Dios quiere mostrar para con todos los hombres paciencia. Amén. Benignidad, bondad. Antes de que esa hora llegue, Dios está mostrando todo esto para con nosotros. Vea lo que dice en Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Está hablando de las riquezas de ¿qué? De su benignidad. Fíjate, ¿en qué vemos su benignidad? ¿En qué vemos su paciencia y longanimidad? ¿En qué lo vemos? En que nos está avisando. Nos está avisando. Viene un juicio. Viene un juicio. No vas a poderlo evadir. Está establecido. Otra parte de la Escritura dice así, ¿verdad? Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que tanto la muerte como el juicio es algo que está establecido y nadie puede evadir. Pero Dios, que es bueno, en la riqueza de su benignidad nos está avisando lo que viene. Y en su benignidad nos quiere guiar al arrepentimiento. Aleluya. Leamos completo lo que dice Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios en su bondad está guiando a cada uno de nosotros al arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento no es algo que surja de una manera natural de nuestro corazón.
Cuando finalmente nos arrepentimos y lo hacemos de todo nuestro corazón, es porque Dios nos ha guiado a ese momento. Es porque Dios nos ha conducido hasta esa circunstancia, hasta ese momento en que nos rendimos, nos quebrantamos, reconocemos, lloramos, nos lamentamos y suplicamos: perdóname. Pero no llegamos a ese punto por una vía natural nuestra, sino que llegamos al punto del arrepentimiento porque Dios nos va guiando en su bondad, en su benignidad, a que nos arrepintamos. Amén, hermanos. Dios nos va guiando a esto. Además, antes de que el juicio llegue, no solo con paciencia nos tolera y con bondad nos conduce al arrepentimiento, sino que a través de su palabra nos hace conocer cuál es nuestra condición actual delante de Él. Y esto para nosotros es bueno, aunque no nos guste. Pero Dios nos muestra cuál es nuestra condición delante de Él. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, si leemos los versículos 10 al 12, dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es la condición de la humanidad? Religiosos o no religiosos, con buenas obras o sin buenas obras, moralistas o inmorales, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Y fíjate qué bueno es Dios, que a través de su palabra nos muestra que es esta nuestra condición, y que Él ya tiene un dictamen respecto a esa condición del hombre. Él ya tiene una sentencia, Él ya ha juzgado esa condición de la humanidad, y ya hay una sentencia. ¿Dónde aparece? Versículo 23, Romanos 3:23, dice: ¿cuántos justos se hallaron? ¿Cuántos justos se hallaron? ¿Cuántos buenos se hallaron? ¿Cuántos se hallaron que entiendan? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice el Señor: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Pero por qué? Porque todos pecaron. Ahora miren, qué bueno es Dios. Por eso nosotros debemos de alabarle y glorificarle, porque mire, Él nos está anticipando que habrá un juicio justo, un juicio en verdad, un juicio en que a cada uno se le va a dar según su obra. Viene ese juicio, un juicio del cual nadie podrá escapar, porque Él no hace acepción de personas. Todo eso nos lo está avisando, y luego nos dice: ahora miren, la condición de ustedes es esta. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien entienda. La condición de todos es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, aquí aparece la maravillosa gracia de Dios y una expresión también más amplia de su justicia. Espero poder explicarlo. Ahora el Señor nos dice: esta es su condición, así son ustedes, esto es lo que merecen y esto es lo que van a tener. Yo les hago una oferta. Yo quiero ofrecerles un buen arreglo para ustedes. Sería prudente sentarse a escuchar qué nos puede ofrecer, ¿no? Porque ¿qué otra alternativa tenemos ya? Estamos acorralados. Pero el Señor nos ofrece un arreglo, y esto es maravilloso. Vea ahí mismo en Romanos 3, leamos del versículo 21 al 26.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa ley que hemos quebrantado, esa ley que en uno o en otro artículo la hemos quebrantado todos. Esa ley es la que nos condena, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, pero aquí dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Y sabe de quién está hablando aquí? Aunque no aparece su nombre, usted y yo debemos saber aquí, leer entre líneas, que está hablando de que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y sabe sobre quién se ha manifestado la justicia de Dios? Sobre su Hijo, sobre su Hijo unigénito, aquel de quien dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios se manifiesta en su Hijo. El pago que debíamos cubrir nosotros lo cubre Él. La culpa que estaba sobre nosotros la toma Él. Y Dios no pasa por alto los pecados de nadie, porque los castiga todos en su Hijo. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y Él herido fue por nuestras rebeliones. Esa justicia está hablando aquí Pablo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios puede declararte a ti justo siempre y cuando creas en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Siendo qué? Este es el acto a través del cual nosotros, que fuimos hallados culpables y estábamos condenados, Dios decide hacer algo con nosotros. Y en lugar de condenarnos por todas nuestras faltas, si nosotros creemos en Jesucristo, entonces Él nos justifica. Y esa justificación para nosotros viene a ser gratuita. Esto es algo maravilloso. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación de nuestra alma para nosotros es gratuita, pero eso no significa que no haya tenido que pagarse un elevado precio por nuestra salvación. Sí hubo uno que pagó, nos redimió. No con oro ni con plata. Ahí ya podríamos estar hablando de un precio. Pero dice la Escritura que nos redimió ¿con qué? Con su sangre. El más alto precio. ¿El más alto qué? Fíjese, la salvación es algo tan grande y se pagó un precio tan alto por la salvación de los hombres, que la única manera que nosotros podemos obtenerla es que nos la regalaran. Porque con nada podríamos pagarla, con nada podríamos comprarla. La única manera que se hace accesible la justicia de Dios para nosotros es que sea gratuita por medio de la fe en Cristo, creyendo en Él. Ser salvo es ser justificado cuando un momento antes eras condenado. Ser salvo es que por la obra de uno, todo lo que tú hiciste se ha borrado y se ha quitado y se ha limpiado. Ser salvo es recibir gratuitamente la gracia de Dios. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención implica un pago, un rescate. Se ha pagado ya. Se ha pagado ya, hubo uno que pagó.
nuestra redención. El verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Propiciación significa que cubre, que tapa. El propiciatorio era la tapa del arca de Dios. La tapa, esa tapa de oro, se llamaba propiciatorio precisamente porque era la cubierta, tapaba. Bueno, ¿qué ha venido a ser Jesús para nosotros? Nuestra propiciación, dice aquí. Él ha venido a cubrirnos. ¿Con qué? Con su sangre. Pero a los que creen en Él, a los que creen en Él, los que creemos en Él, somos ¿qué? Cubiertos, porque Él es nuestra cubierta. ¿No se le va a olvidar eso? Cuando usted lea en la Biblia, Él es nuestra propiciación, la idea es que Él es quien nos cubre. Él es quien nos cubre. Fíjese, y nos cubre precisamente para que nuestros pecados ya no se vean. Vean la idea de este versículo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Que Dios los pasó por alto? ¿Dios los pasó por alto? Si tú crees en Cristo, Dios pasará por alto tus pecados, los va a pasar por alto. Porque si tú crees en Cristo, tus pecados serán cubiertos con su sangre. Pero a su Hijo no lo pasó por alto. En su Hijo no los pasó por alto. Dice la Escritura que a su propio Hijo no perdonó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué maravilloso. Dios no perdonó a su Hijo en la cruz para que Él pudiera perdonarte a ti y a mí. Por eso a Él no lo perdonó. En Él castigó tus pecados y mis pecados. Cuando nosotros creemos en Él, somos cubiertos con ese sacrificio, y a nosotros esos pecados ya no nos son imputados. Dios los pasa por alto, justificándonos gratuitamente por medio de la fe en su sangre. Dirá alguno: ¿y puede Dios hacer eso? Sí, Dios puede hacerlo, porque Él es el justo y el que justifica. Quizá alguno diga: ¿por qué Dios puede hacer eso? Porque Él es el justo y el que justifica. Y eso termina diciendo aquí el verso 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo y el que justifica. Aleluya. Amén, hermanos. El que nos justifica a nosotros. Recuerde esta imagen, lo que nos dice el texto. Los libros serán abiertos. Ahí estamos exhibidos completamente. Ser salvo significa estar en el otro libro, en el libro de la vida. Porque entonces, estando en aquel libro, lo que está escrito aquí ha sido pasado por alto, ha sido ya cubierto, ya está pagado. Y el justo que está juzgando no te va a hacer que tú pagues algo que ya alguien pagó. Él no va a cobrar dos veces la misma deuda. Si tú crees en el que ya pagó, entonces tu deuda ya está cancelada. Y entonces Él es el justo y el que justifica. Aquí mismo en Romanos encontramos nosotros una hermosa expresión en el capítulo 8, versículo 31. Imagínate que tú llegas al juicio, pero resulta que tú tienes una relación con el juez. Conoces al juez.
De repente yo me entero de algunas cosas por ahí donde a veces conocer a alguien sirve, ¿eh? A veces conocer a alguien sirve. Imagínate que tú llegas al juicio, pero tú tienes una relación con el juez. El juez te conoce y tú le conoces. Es más, es el Padre y tú eres su hijo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, si has creído en Cristo, eres hijo del que está juzgando. Tienes una relación con el juez. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Si has creído en Cristo, no eres para Él ni extraño, ni extranjero, ni advenedizo, ni desconocido. Si tú has creído en Cristo, el juez te conoce. Él está de tu parte, por cuanto tú has creído en Cristo. Y vea lo que dice aquí en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros? El que está sentado en el trono, el que juzga, el que tiene toda la evidencia para condenarnos, pero que nos ama por cuanto creímos en su Hijo y que nos ha justificado gratuitamente por la fe en la sangre de su Hijo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravilloso es, ¿no? Y vean, sigue diciendo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, el justo juez sí exigió el pago, y sí hubo un pago, y sí se aplicó una sentencia, y sí se aplicó la justicia, pero en su Hijo unigénito. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar si tu nombre está en el libro de la vida? ¿Quién te va a acusar si has creído en Cristo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego hace otra pregunta Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aleluya. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ser salvo es no ser condenado, porque Cristo pagó por ti, y porque el que está sentado en el trono es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ser salvo es tener vida eterna. Ser salvo es tener esta esperanza, esta confianza. Ser salvo es tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Ahora, aquí la pregunta realmente inteligente que toda persona debiera hacerse entonces es: bueno, si eso es tan importante, y si eso verdaderamente va a suceder, y si esa es la única salida, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hubo un hombre que ya hizo esa pregunta tan inteligente, ¿verdad? Y usted sabe qué le contestaron, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí no hay obras, ahí no hay méritos personales, ahí es fe, por medio de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso predicamos el Evangelio, para que el hombre sepa que es de esa manera. Porque el Señor dijo en Marcos 16: id por todo el mundo, predicad el Evangelio
Este evangelio que habla de la salvación, no ese evangelio mutilado que habla de la prosperidad solamente, no ese evangelio que solo hace énfasis en los milagros, no, el evangelio que hace énfasis en la salvación. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, el bueno, el que haga obras, el religioso, no, dice el que creyere. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Ahí dice la palabra del Señor, vamos a ver qué podemos hacer con él, o vamos a ver qué podemos hacer por él. No, ahí dice tajante, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es la palabra de Dios. Y si dice será salvo, es porque será salvo. Así que ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Creer en Cristo. Creer en Cristo, creer en el evangelio, arrepentirse también. El día de Pentecostés, cuando Pedro le decía a la multitud que estaba ahí, sálvense, sálvense, sean salvos. Le preguntan, ¿qué hacemos? Y él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Así que la palabra de Dios claramente le muestra al pecador lo que tiene que hacer.